Recientemente, mi hijo y yo comenzamos un nuevo capítulo, mudándonos a otro país para empezar una vida lujosa, gracias a una inesperada herencia de $12 millones que él recibió. Sin embargo, su abuela nos advirtió que si alguna vez nos alejábamos, el dinero podría no durar. Insistió en que si quería mantener el contacto con él, tendría que humillarme de una manera que me resultó muy incómoda. Confundida, le pregunté a qué se refería. Hasta ese momento, no sabía nada sobre este plan de mudanza o la existencia de tal herencia. Fríamente, me reveló que planeaban vivir una vida lujosa en el extranjero, solo ellos dos, dejándome perpleja. ¿Por qué mi esposo se iría de repente? ¿Y por qué el secretismo con respecto al dinero? Su exigencia de que pidiera respuestas me pareció grosera y excesiva, dejándome en una tormenta de emociones, ira, confusión y preocupación. Sin embargo, sabía que debía mantener la compostura y desentrañar esta situación. ¿Cómo había conseguido mi esposo una suma tan grande? ¿Qué significaba esto para nosotros? Tengo un puesto importante como gerente en una destacada empresa de tecnología, donde conocí a mi esposo. Su carisma fue lo que me atrajo hacia él, llevándonos al matrimonio. Sus padres me recibieron con los brazos abiertos al principio, y juntos tenemos una hija de 12 años. Habiendo crecido con recursos limitados, me comprometí a brindarle un hogar amoroso y de apoyo mientras equilibro mi trabajo. Luego, un proyecto de trabajo requirió que mi esposo se trasladara a Oklahoma, aterrándome la idea de manejar todo sola. Le dije, va a ser difícil sin ti. Él sugirió que su madre podría quedarse con nosotros para ayudar. Acepté con cierta reticencia, esperando que aligerara la carga durante su ausencia. ¿Cuándo vuelve papá?, preguntó mi hija, con los ojos llenos de preocupación. Estará en Oklahoma un poco más, pero la abuela vendrá a quedarse con nosotras. La tranquilicé, escondiendo mi incertidumbre con una sonrisa. No tenía idea de que esa decisión me llevaría a enfrentar algunos de los días más difíciles de mi vida. Cada noche, al llegar del trabajo, mi suegra me recibía con críticas punzantes. ¿Otra vez tarde? Las mujeres que descuidan a sus familias, murmuraba. Yo también tengo un trabajo y cuido de nuestra hija, respondía, frustrada, pero nada parecía complacerla. Cuando mi hija tuvo éxito en la escuela, mi suegra se atribuyó el mérito, diciendo, es todo gracias a mí. ¿Para qué estás tú? Sus palabras me hirieron profundamente, especialmente porque yo misma la ayudaba con sus estudios. Si cometía el más mínimo error al cocinar, me decía, ¿cómo tú y mi hijo sobrevivían antes con esas pobres habilidades culinarias? Yo, exhausta, le respondía, estoy haciendo lo mejor que puedo. Sus críticas eran constantes e implacables. Incluso se quejaba con mi esposo, pintándome de la peor manera. Mamá, por favor entiende, ella también está trabajando, mediaba él desde la distancia. Cada día se volvía más tenso, y me sentía cada vez más aislada. Una noche, abrumada, decidí llamarlo. Tu mamá me criticó de nuevo. Se está volviendo muy difícil manejarla. Él trató de consolarme, diciendo, sigue a tu propio ritmo. Aunque algo reconfortaba, la presión solo aumentaba. Cada día se hacía más largo y difícil. Esperaba con ansia su regreso, aferrándome a los recuerdos de él para sobrellevarlo. Luego llegó un punto de quiebre. Un día, después de una pequeña salida de compras para desestresarme, regresé a casa y la encontré en la puerta, furiosa. ¿Cómo puedes salir a divertirte? ¿Qué hay de los quehaceres?, me reprochó. Solo necesitaba un descanso, respondí, pero desestimó mis sentimientos, culpándome por supuesta incompetencia. Más tarde, mi esposo llamó con noticias que me dejaron helada. Tengo malas noticias, comenzó. Me metí en el juego y ahora estoy en serios problemas de deudas. Atónita, le respondí, ¿en serio? ¿Juego? ¿Cómo pasó esto? Lo siento de verdad, voy a resolverlo. Se disculpó. Le pregunté, ¿cuánto debes? Hasta ese momento, había confiado completamente en él, ya que siempre había sido sincero y confiable. Su honestidad fue una de las razones por las que me enamoré de él. Ahora, con el lejos y las críticas implacables de mi suegra sobre mí, me sentía atrapada e incierta sobre nuestro futuro. La vida se había vuelto insoportable. No puedo creer que alguien tan inútil como tú se haya casado con mi hijo, solía decir mi suegra.
sus palabras cortándome profundamente y dejándome en la desesperación. Desde que mi esposo comenzó a trabajar desde casa, no dejaba de culparme y criticarme. Luego, su confesión sobre sus deudas y el juego hizo que mi corazón se hundiera aún más. Una tarde, sintiéndome completamente abrumada, salí de la casa y terminé en una banca del parque, con lágrimas recorriendo mis mejillas. Las cosas empeoraron cuando mi suegra mencionó un secreto de mi pasado durante la cena. Así que escuché que trabajabas en un club nocturno. Qué vergüenza que estés criando a mi nieto después de trabajar en un lugar así, me dijo con desprecio. Sorprendida, balbuceé. ¿Cómo te enteraste? Estaba hablando con una conocida sobre lo inútil que es la esposa de mi hijo, y le mostré una foto tuya, respondió con una sonrisa cruel. Aparentemente, ni siquiera eras buena en ese trabajo en el club nocturno. Antes de conocer a mi esposo, había pasado por dificultades y, sin el apoyo de mi familia, tomé un trabajo en un club nocturno. Era un capítulo secreto de mi vida que había enterrado. Escucharla usarlo contra mí me dejó sin palabras. Amenazó con contárselo a mi esposo y echarme de la casa, y sus palabras me hundieron aún más en la desesperación, haciéndome sentir que todo lo que había construido se desmoronaba. La comunicación con mi esposo se volvió escasa, y me preocupaba que empezara a dudar de mí con sus constantes acusaciones sembrando desconfianza. Una noche, en la tranquilidad de las calles desiertas, susurré para mí misma, ya no puedo más. Terminé en la misma banca del parque, mirando al cielo oscuro, sintiéndome tan vacía y sin rumbo como las estrellas ausentes. De repente, la voz de mi hija rompió mis pensamientos. Mamá, ¿por qué estás aquí? Se sentó a mi lado, tomándome de la mano. No dejes que la abuela te afecte, me dijo con suavidad. Su amabilidad fue un bálsamo para mi corazón dolorido, recordándome la fuerza que había dentro de mí. Pensé en mi trabajo en una empresa internacional de electrónica, un motivo de orgullo que mi suegra no podía arrebatarme. Su apoyo me dio una renovada determinación. Mientras hablábamos, admití, tal vez la abuela tiene razón. No, mamá, me aseguró, deberías estar orgullosa de cualquier trabajo que hayas hecho. Eso solo muestra que siempre has hecho lo mejor por nosotros. Sus palabras llenaron mi corazón de gratitud. Más tarde, decidida a entender nuestra situación financiera, fui al estudio de mi esposo, revisando cuidadosamente los documentos y correos electrónicos. Descubrí la asombrosa verdad, debía $12 millones debido al juego. Con el corazón roto pero decidida, tracé un plan para asegurar nuestro futuro de forma independiente. Empecé a trabajar en proyectos de TI independientes, construyendo lentamente un portafolio y reduciendo los gastos del hogar. Vendí artículos de lujo y electrónicos. Participé en una venta comunitaria y, pronto, mis ingresos como freelance empezaron a estabilizarse, dándome un sentido renovado de independencia. Luego, un día al regresar a casa, me di cuenta de que las pertenencias de mi suegra ya no estaban. Mi teléfono sonó, y era ella. Oh, ¿te diste cuenta? Mi hijo y yo estamos empezando una vida lujosa en el extranjero. Si alguna vez piensas en divorciarte de él, te quedarás sin nada, me desafió. No pude evitar reír. De hecho, esos 12 millones son una deuda, le informé, detallando los documentos y correos que había descubierto. Ella se quedó en silencio, atónita. Si no me crees, ¿por qué no lo compruebas tú misma? Sugerí, manteniendo la compostura. Estás mintiendo, exclamó. Es por su adicción al juego, las carreras de caballos, las máquinas tragamonedas, los casinos, todo junto suma unos $12 millones. Te envié fotos de las pruebas, quizá deberías verlas, le respondí, calmada. Al revisarlas, se notaba su desconcierto. No tenía idea, admitió. Probablemente no quería que lo supieras, pero eso no cambia los hechos, contesté. Finalmente, mi suegra aceptó la realidad mientras la situación se volvía clara para ella. Yo seguía reflexionando sobre la enorme tarea de enfrentar esa montaña de deudas. Necesitaba un plan estructurado, negociar con los acreedores, administrar nuestras finanzas, lo que fuera necesario para superar esto. Aunque esta crisis había trastornado nuestras vidas, estaba decidida a afrontar esta tormenta financiera, con o sin su ayuda. Pero supongo que ya no tengo que hacerlo, añadí, sintiendo el peso de la situación asentarse en mí.
Hubo un pesado silencio en el teléfono mientras mi suegra procesaba el shock. De verdad no lo sabía, no sé qué decir, admitió finalmente. Colgué sin decir nada más, decidida a comenzar de nuevo. A pesar de la sorpresa por las acciones de mi esposo y mi suegra, sabía que tenía que seguir adelante, no solo por mí, sino también por mi hija. Más tarde, me llamó mi esposo. Su voz era más suave de lo que jamás la había oído. Lo siento mucho, de verdad, dijo, suplicante, pero mi enojo no se calmó. ¿Cómo llegamos a esto? Nuestra familia se está desmoronando por tu culpa. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Lo acusé, con el dolor aflorando en mis palabras. Cuando decidí irme al extranjero con mi mamá, no podía ver un futuro aquí contigo y nuestra hija, confesó, y sus palabras me dejaron atónita. ¿No podías ver un futuro? Es por tu irresponsabilidad que nuestra familia está en este desastre, repliqué. Lo sé, pero ya es tarde. Le hice una promesa a mamá, respondió. ¿Qué promesa?, exclamé, con una mezcla de enojo e incredulidad. Dudó antes de confesar la cruda realidad de sus decisiones. El silencio se hizo pesado antes de que lograra reunir el valor. ¿Alguna vez amaste de verdad a nuestra familia?, pregunté, con la voz temblorosa. Lo hice, pero ahora es distinto, respondió, su voz rompiéndose. No nos hagas más daño. Mi hija y yo vamos a vivir por nuestra cuenta de ahora en adelante. Nos olvidaremos de ti, declaré firmemente y colgué, escuchando solo sus sollozos. Todo comenzó cuando llegó inesperadamente una factura de $12 millones a nuestra casa. Mi suegra, creyendo que era un premio de lotería, ya había empezado a planear mudarse al extranjero, sin saber nada de la deuda real. Mi esposo, creyendo que un nuevo comienzo en el extranjero resolvería sus problemas de juego, accedió sin pensarlo, sumando más confusión a la situación. Después de esa conversación, canalicé mi enojo en un plan y busqué asesoría legal. Prepararme para un divorcio y para las demandas de compensación por el daño emocional y la manutención de nuestra hija se volvieron mis prioridades. Una nueva vida me esperaba, una en la que podría crear un hogar estable y de apoyo para mi hija, lejos del caos y el dolor del pasado. Mientras trabajaba con mi abogado para gestionar las complejidades del divorcio, mi hija y yo nos volvimos increíblemente cercanas. Ella se convirtió en mi mayor aliada, entendiendo plenamente mi decisión y eligiendo quedarse a mi lado. Su apoyo se volvió un faro, haciendo los momentos difíciles más soportables y llenándome de gratitud. Mientras tanto, mi esposo y mi suegra enfrentaron realidades duras en el extranjero. A pesar de su entusiasmo inicial, pronto se encontraron con obstáculos graves, agravados por su falta de preparación y sus problemas financieros en aumento. Incluso fueron víctimas de carteristas, perdiendo los pocos fondos que les quedaban, y tuvieron problemas con el idioma. Finalmente, su situación se deterioró tanto que los deportaron por exceder el tiempo permitido en sus visas. De vuelta en casa, finalicé el acuerdo de divorcio, y mi esposo acordó pagar una suma global por el daño emocional y la manutención. Gracias, dije, sintiendo un peso levantarme de los hombros. Sin embargo, considerando su situación, le sugerí, ¿no sería mejor en pagos? Admitió que había tomado más deudas, prestando dinero de un usurero. No indagué más. Para entonces, ya me sentía desligada de sus problemas. Después de perder sus ahorros y su casa, mi suegra regresó a Estados Unidos y acabó sin hogar. Por nuestra parte, mi hija y yo emprendimos nuestra nueva vida. No siempre fue fácil, pero, libres del caos causado por mi esposo y mi suegra, podíamos mirar el futuro con esperanza. Estaba decidida a vivir feliz, apoyándome en mi hija, quien me había levantado de la desesperación. Juntas construimos una vida basada en nuestra fortaleza y resiliencia, listas para lo que el futuro nos trajera. Mientras cenaba en un restaurante elegante, me vi envuelta en una confrontación tensa e inesperada orquestada por mi suegra. Al sentarnos a la mesa, me lanzó una mirada de desdén, acompañada de un gesto desdeñoso con la mano y una sonrisa burlona que amplificaba la amargura del momento. Este despliegue de desprecio me dejó ardiendo de frustración, aunque logré mantener la compostura. ¿Estás pidiéndome que me vaya?, pregunté, con la voz temblorosa de ira contenida. Estaba lista para marcharme, pero ella intervino bruscamente. Espera un momento, si te vas ahora, ¿quién va a pagar la cuenta? Dame el dinero. Su tono era arrogante y autoritario. Respondí con calma, disimulando mis emociones con una sonrisa.
¿Por qué debería pagar por alguien que prácticamente es un extraño para mí? Mi nombre es Emma. Tengo 31 años y trabajo en una oficina. Mi esposo, James, también tiene 31, y en general disfrutamos de una vida pacífica juntos. Sin embargo, una tensión persistente se debe a la constante intrusión y el carácter dominante de su madre. Ella vive cerca, haciendo visitas frecuentes y sin previo aviso a nuestra casa, siempre lista para criticar, desde mi forma de cocinar, que según ella no está a la altura de su hijo, hasta la forma en que manejo el hogar, juzgándome incompetente, a pesar de saber que trabajo a tiempo completo. Aún me critica por no mantener la casa impecable, especialmente durante sus visitas nocturnas. Lo más exasperante es cómo se muestra diferente frente a James, haciendo imposible que él vea su lado cruel. Él permanece ajeno a su crueldad, convencido de que su comportamiento es normal, ya que no ha visto su verdadero carácter hacia mí. La situación empeoró cuando ella obtuvo una llave de nuestra casa, cortesía de James, lo que desdibuja aún más los límites que yo quería establecer. Esta situación me empuja a encontrar una forma de mostrarle a James la realidad de su comportamiento y establecer los límites necesarios con su madre. Sus frecuentes visitas suelen llevar a quejas sobre mi cocina y limpieza, y no duda en hablar mal de mí con los vecinos. Es un problema tras otro con ella. Le he pedido a mi esposo varias veces que consideremos mudarnos más lejos, pero él ha estado tan concentrado en un proyecto importante en el trabajo que no ha tomado en serio mis preocupaciones. Luego, llegó una buena noticia. James recibió un ascenso, un reconocimiento a su esfuerzo, y un aumento en nuestros ingresos. Con esta estabilidad financiera, incluso comenzó a hablar de formar una familia. Acepté, pero solo si podíamos criar a los hijos en un vecindario más adecuado para ellos. Nuestra área actual carecía de áreas de juego y opciones de guarderías. Así que, tras mucho discutir, James accedió a que mudarnos sería lo mejor. Esta decisión me trajo más felicidad que incluso su ascenso. Sin embargo, mi alegría duró poco. Al día siguiente, mi suegra llegó sin avisar, como siempre, lo cual me irritó al prever más críticas, pero esta vez estaba de buen humor, ansiosa por celebrar el ascenso de James invitándonos a un restaurante lujoso, conocido por su fina cocina. Suena bien, felicidades, respondí, tratando de ser educada. Aún no eres muy amigable, comentó. De todos modos, quiero que nos acompañes, por favor, ven. Dudé y respondí, veré si puedo. Ella insistió, no digas eso, queremos que vengas. Esta insistencia era nueva, dejándome confundida pero cautelosamente optimista sobre una posible mejora en nuestra relación. Cuando hablé con James después, él ya estaba entusiasmado por el evento. ¿Estás emocionada por esto, verdad, Emma?, preguntó. Tenía que ser honesta. No me emociona mucho. Me preocupa el gasto en un lugar tan caro. Solo diles que estoy ocupada y disfruta la noche, respondí, pero él insistió. Vamos, no somos solo nosotros. Mis hermanos y sus esposas también estarán ahí. No estaría bien que no asistieras. Claramente, no estaba escuchando mis preocupaciones. Al sentir que tal vez él aún tomaría el lado de su madre si las cosas salían mal, preparé un plan alternativo. Discretamente grabaría cualquier comentario ofensivo que ella hiciera durante la noche. Si su comportamiento se volvía desagradable, podría mostrárselo a James. Sentí que era la única manera de hacerle ver la verdad, aunque este plan me dio un ligero alivio. Todavía me sentía ansiosa por la cena. No conocía bien a sus hermanos. Solo los había visto brevemente en nuestra boda, y nuestras conversaciones se habían limitado a saludos cordiales. Cuando llegamos al restaurante, el mesero nos condujo a un salón amplio. Mi suegra, uno de los hermanos de James, su esposa y otro hermano con su esposa ya estaban sentados. La elegante disposición de la mesa indicaba que sería una velada memorable, pero cuando James notó que solo quedaba un asiento vacío, se confundió. ¿El mesero se habrá equivocado? Iré a revisar, dijo, saliendo de la habitación. En cuanto él salió, todos empezaron a comer. Entonces mi suegra se dirigió a mí, con una expresión fría y severa. No hay asiento para ti. ¿Por qué iba a invitar a alguien que solo se casó con uno de los nuestros a nuestra celebración? Así que aquí está tu elección. ¿Estás dentro o fuera de esta familia? Decide ahora, exigió. No dudé. Me voy, respondí firmemente, sorprendida. Ella intentó de nuevo. Bien, si pagas la comida de todos aquí, puedes ser parte de la familia de James. ¿Te sientes como una extraña? Entonces paga y únete a nosotros, respondí. ¿Por qué debería pagar la comida de la familia de otra persona? Mientras me levantaba para irme, ella golpeó la mesa y gritó, ¿no entiendes? Te estoy dando la oportunidad de ser parte de esta familia. Le respondí con calma, no, estoy bien siendo una extraña, y ya que soy una extraña, no voy a pagar tu comida. Adiós. Salí rápidamente, y ella intentó seguirme, pero cuando llegó a la puerta, yo ya estaba en la salida del restaurante. De regreso a casa, consideré enviarle un correo a James sobre el incidente. Sin embargo, él regresó en 15 minutos, explicando, la reservación estaba bien, mi mamá hizo un escándalo, mi hermano me contó todo. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Su expresión reflejaba arrepentimiento y agregó,
Parece que ella hubiera hecho una escena sin importar lo que pasara. Me sentí aliviada, aunque aún sacudida, agradecida de que ahora entendiera su comportamiento sin que yo tuviera que exponerla. Su rápido regreso y comprensión de la situación mostró un apoyo inquebrantable, lo cual fue increíblemente tranquilizador. Esta confrontación pareció hacer eco en la familia, especialmente entre las esposas de los hermanos de mi esposo, quienes antes sentían que debían soportar la falta de respeto en silencio. Ahora, parecía que tal vez reconsiderarían cómo respondían a ese trato. Al ver mi postura frente a la actitud despectiva de mi suegra, estas mujeres se sintieron empoderadas para afirmarse. Poco después, ellas también abandonaron el restaurante, seguidas de inmediato por sus esposos. Como era de esperarse, mi suegra no se lo tomó bien. En cuestión de horas, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente con sus llamadas. Aunque intenté ignorarlas, el constante timbre me obligó a bloquear su número. Sin embargo, la calma no duró mucho. Recibí una llamada de un número desconocido, y una voz al otro lado se presentó como un oficial de policía de una estación cercana. Lamento llamar tan tarde. ¿Es este el teléfono de Emma?, preguntó. Me explicó que después de que todos se fueron del restaurante, mi suegra intentó cenar sola e insistió en que yo debía pagar la cuenta. Cuando el personal se negó a permitir el pago diferido, suponiendo que no regresaría, ella se encontró en un aprieto. Sin tarjeta de crédito ni suficiente efectivo para cubrir las comidas de todos, intentó llamar a otros miembros de la familia para pedir ayuda, pero nadie respondió. Su frustración escaló rápidamente, y empezó a gritar, culpándome de la situación. En su furia, comenzó a destruir la propiedad del restaurante, incluidos jarrones y macetas costosos, lo que llevó al personal a llamar a la policía. A pesar de los esfuerzos del oficial para calmarla, ella continuó insistiendo en su inocencia. Con una cuenta sin pagar y daños a la propiedad, el personal del restaurante solicitó que alguien la llevara a casa. Después de escuchar el relato del oficial, mi esposo y yo nos dirigimos de mala gana al restaurante. Al llegar, encontramos a la policía todavía intentando calmar a mi suegra. Ella me vio, cruzó los brazos y gritó, «Eres inútil. Esto pasó porque no pagaste la cuenta. ¿No es justo ayudar a tu madre?». Me sorprendió su descaro. El oficial luego nos informó que, si nadie podía llevarla a casa, tendrían que detenerla por causar disturbios y daños a la propiedad. La situación había escalado mucho más allá de una simple disputa familiar, subrayando las consecuencias de su comportamiento descontrolado. Ante la opción de que la arrestaran o la llevaran a la casa de sus suegros, me mantuve firme. «Llévensela, arréstenla si es necesario. Tiene que asumir su responsabilidad», dije. Mi suegra me miró incrédula. «¿Cómo puedes decir algo tan cruel? No lo puedo creer. Solo paga la cuenta. Es malo dejar que arresten a un familiar, pero yo ya estaba cansada. No me importa. No soy familia, y no quiero estar cerca de alguien que cause este tipo de problemas», respondí, lista para irme y dejar que las autoridades manejaran la situación. Mi esposo, quien había permanecido en silencio hasta entonces, me miró con seriedad. «Sé que lo que pasó estuvo mal, pero ¿vale la pena que la arresten por esto?», preguntó. «Ese no es el punto», respondí, exasperada. «Ella está en esta situación porque no pagó y causó un escándalo. Esto no tiene nada que ver conmigo». No respondió, pero se acercó a la policía y, finalmente, sacó su billetera. Derrotada, suspiré, dejé el restaurante, caminé a casa, hice mis maletas y me preparé para irme. Antes de que terminara el día, mi esposo regresó, luciendo exhausto. «Mamá no será arrestada. El restaurante la perdonó si yo prometía que no regresaría, pero tuve que llamar a mis hermanos para ayudar con la cuenta», explicó. Me mantuve impasible. «Me voy porque te dije que si tomaba su lado, nos divorciaríamos. No puedes ignorar eso», dije con firmeza. Desconcertado, alzó la voz, confundido porque esto significaba divorcio. «Te has comportado raro todo el día. Sé que mamá se pasó de la raya, pero ¿vale la pena terminar un matrimonio por esto?», preguntó, frustrado. «Te dije que me están maltratando, incluso ahora, después de verlo con tus propios ojos. Sigues eligiéndola a ella por encima de mí. ¿Es tan raro querer dejar a alguien que haría eso?», respondí, agotada. Siguió tratando de razonar, pero yo ya había tomado mi decisión. A la mañana siguiente, firmé los papeles de divorcio, y aunque él estaba renuente, también los firmó. Después de nuestra separación, mi esposo regresó a vivir con sus padres, luchando por arreglársela solo. Canceló el contrato de arrendamiento. Sus hermanos pronto hicieron lo mismo tras enfrentar conflictos con sus esposas por el apoyo financiero para el debacle de su madre en el restaurante. Esto se intensificó en tensiones maritales, y los hermanos también regresaron a la casa familiar. Mi suegra, quien intentó pintarnos como desagradecidas, ganó una mala reputación en el vecindario. Ahora la veían como una mala madre, y a sus hijos como niños de mamá, que ponían a su madre por encima de sus esposas. Yo ya había seguido adelante, cambiando mis datos de contacto y mudándome a una nueva área.
En esta nueva etapa, encontré amigas de apoyo, particularmente las exesposas de los hermanos de mi esposo, quienes entendían los desafíos que enfrenté. Unidas por experiencias compartidas, formamos lazos cercanos, pasando tiempo juntas con frecuencia. En muchos aspectos, me sentía agradecida por este nuevo comienzo, libre de la influencia negativa de mi suegra. Al abrazar mi independencia y rodeada de un círculo de apoyo, encontré nueva alegría y compañía en mi vida, un alivio que solo podía haber soñado antes. Mi vida dio un giro delicioso el día que conocí a James. Antes de él, mi mundo estaba completamente consumido por crisis corporativas, una tras otra, pero al entrar en su vida, me encontré con algo completamente diferente, un mundo lleno de dulzura, tanto figurada como literalmente, en su tienda de dulces familiar, Sweet Sanctuary. Aquí, el amor y las golosinas se mezclaban de manera perfecta, y pronto me encontré gestionando las finanzas de la tienda. Buenos días, mi amor, decía James, su sonrisa iluminando la habitación al verme entrar en la tienda, el aire impregnado con el aroma de azúcar y cacao. A pesar de la tensión subyacente de gestionar un pequeño negocio, su calidez era un recordatorio constante del propósito por el que estaba allí, algo que no sabía que necesitaba. Buenos días, respondía, mientras revisaba el correo, mayormente facturas, con las que ya me había vuelto experta. Las ventas han subido este mes. Esa nueva línea de chocolates está despegando. James levantaba la vista con un encogimiento de hombros indiferente. Sí, bueno, todo eso lo estás haciendo tú. Mi mamá sigue viéndome como el fabricante de caramelos. Bromeaba. Sin embargo, podía percibir la presión bajo su tono relajado. Entonces, Patricia entraba en la tienda con su presencia tan ruidosa como su sonrisa. James, hijo mío, te has superado. La tienda se ve fabulosa, exclamaba, dándole una palmada en la espalda. Su mirada se deslizaba hacia mí, su sonrisa se tensaba levemente. Karen, ¿sigues jugando a ser la dependienta? Soltaba un suspiro casi inaudible, manteniendo el tono educado. Buenos días, Patricia. Sí, jugar a ser dependienta nos mantiene en números negros, respondía, tratando de evitar confrontaciones. Patricia me desestimaba con un gesto de la mano. Cifras, eso déjaselo a los contadores. Ayuda a mi hijo con lo de verdad, decía, su voz teñida de desprecio. Antes de que pudiera responder, James intervenía, rodeándome con su brazo en un gesto silencioso de apoyo. Mamá, Karen lo está haciendo más que bien. Estamos bien porque ella tiene cabeza para los negocios. Patricia resoplaba despectiva. Bueno, mientras mi hijo sea feliz, supongo que eso es lo que importa. Y con eso, salía de la tienda, dejando tras de sí su rastro de perfume. James me apretaba el costado en señal de disculpa. No dejes que te afecte, murmuraba. Yo forzaba una sonrisa. No lo hace. Centrémonos en la tienda, ¿vale? Y eso hicimos. Poníamos todo nuestro corazón en hacer de Sweet Sanctuary no solo una tienda de dulces, sino un pedazo de paraíso. Sin embargo, esa sensación de paraíso empezó a resquebrajarse cuando comencé a notar señales preocupantes. Las entregas comenzaron a ser más frecuentes, pero no traían ingredientes para las golosinas, sino gadgets caros, cada uno con un precio alarmante. Una tarde, mientras cerraba la caja y veía un dispositivo nuevo, aún en su empaque, no pude evitar preguntar. ¿Otro paquete, James?, le pregunté. Con una gran sonrisa, comenzó a abrirlo. Es el nuevo teléfono que pedí, lo último en tecnología. Le levanté una ceja. ¿No tenemos otras prioridades? La batidora de atrás está haciendo ese ruido raro. James desvió la vista, completamente absorto en su nuevo juguete. Está bien, Karen. También tenemos que darnos gustos, ¿sabes? Parte de mí quería protestar, recordarle la precaria situación financiera que estábamos atravesando, pero me contuve, esperando encontrar un equilibrio entre consentirnos y mantener el sueño vivo. Pero no solo era el teléfono lo que me preocupaba. Patricia, siempre exhibicionista, no perdía oportunidad de alardear de sus últimas compras extravagantes. Sweet Sanctuary se había convertido en su pasarela personal. Karen, mira este vestido, ¿no está divino?, decía, girando con un vestido floral caro que seguramente costaba más que lo que ganábamos en un día. Está bonito, respondía, manteniendo el tono medido.
¿Pero no deberíamos ahorrar para arreglar el letrero de afuera? Patricia desestimaba mi comentario con un gesto de la mano. No seas tonta. La tienda va de maravilla. James, dile. James, medio distraído, asentía. Sí, Karen, todo está bien. No te preocupes tanto. Pero ese era el problema. Yo sí me preocupaba. Cada vez que revisaba las finanzas, los números contaban una historia diferente, una de ganancias menguantes, consumidas por gastos innecesarios. Tenemos que tener cuidado, sugerí una vez más esa semana mientras revisábamos la situación financiera. James me miró como si le estuviera pidiendo vender la tienda para irnos de circo. Vamos, Karen, no es para tanto, estás siendo tacaña. La palabra tacaña me dolió, no era tacaña, estaba siendo prudente. No se trata de ser tacaña, James, se trata de ser inteligente. Necesitamos pensar en el futuro de Sweet Sanctuary. Pero él ya estaba distraído, navegando en un sitio web buscando su próxima compra. Te preocupas demasiado, dijo, medio distraído. Todo saldrá bien. La situación empeoró cuando Patricia decidió que necesitábamos más ayuda. Era un martes, el día de inventario, y yo estaba organizando el envío de tarros de dulces cuando entró, acompañada de una joven de no más de 20 años. Karen, esta es Lisa, dijo Patricia, con un aire de suficiencia. Va a ayudar con el lado de los negocios. Me levanté, limpiándome las manos en el delantal. Mucho gusto, Lisa, pero en realidad soy la cogerente aquí, corregí educadamente. Lisa sonrió de manera cortés pero distante. He oído mucho sobre ti. Estoy emocionada de ser parte del equipo. La expresión de Patricia me dejó claro que no había consultado a James antes de contratarla. ¿Y exactamente en qué va a ayudar Lisa?, pregunté, manteniendo el tono amigable. Oh, va a ayudar con el lado del negocio. Tú solo puedes hacer tanto. Después de todo, respondió Patricia, lanzando una mirada despectiva hacia mis hojas de inventario. Asentí, aunque la confusión y la preocupación se mezclaban dentro de mí. Está bien, pero tenemos un sistema aquí, así que tendré que ponerla al tanto. Pronto quedó claro que la ayuda de Lisa consistía más en observar que en participar activamente. Cuando descubrí el salario que Patricia había aprobado para ella, me sorprendí. James, necesitamos hablar, le dije después, en su oficina desordenada. Claro, ¿qué pasa?, preguntó, sin levantar la vista de la computadora. Es sobre Lisa. Su salario es más de lo que podemos permitirnos para su puesto. James finalmente miró hacia arriba, con expresión preocupada. Mi mamá dijo que está bien. Ella cree que Lisa va a aportar mucho. Suspiré, sintiéndome como si hablara con una pared, pero no habíamos acordado esto. Deberíamos haberlo discutido. James desestimó el asunto con un encogimiento de hombros. Lo hecho está. Mi mamá tiene buen presentimiento sobre ella. La frustración me recorrió. No se puede dirigir un negocio con solo buen presentimiento. Pero no podía hacerlo entrar en razón. Parecía que yo era la única que veía las señales de alerta, mientras James y su madre continuaban en su camino, ajenos a los problemas que se acumulaban bajo la superficie. Un día, mientras buscaba una factura extraviada, encontré un sobre escondido en el fondo de un archivo. Pensando que era solo una factura pasada por alto, lo abrí, solo para que mi corazón se cayera dentro de mí. Era un documento que ponía a Sweet Sanctuary como aval para un préstamo que superaba por mucho lo que nuestra pequeña tienda podría justificar. James, llamé, entrando en su oficina con los papeles en la mano. Él levantó la vista, y por primera vez en meses, vi un destello de culpa en sus ojos. ¿Qué es esto?, le pregunté, extendiéndole el documento. Ah, eso, respondió con indiferencia. Es solo un pequeño préstamo que pedí para mejoras en la tienda. ¿Mejoras en la tienda?, repetí, incrédula. Con esa cantidad podríamos renovar la tienda 9 veces. ¿En qué lo usaste realmente? Hubo una pausa tensa, lo suficiente como para que la verdad se instalara de manera incómoda entre nosotros. Mira, comenzó con cautela. Tal vez utilicé parte de ese dinero para la casa, la que estoy arreglando para nosotros. ¿Para nosotros?, repetí, con el tono afilado por la incredulidad. ¿O para tus gadgets y todo lo que has estado malgastando dinero? Se levantó,
y su silla raspó el suelo como el martillo de un juez llamando al orden. Pero lo único que sentí fue el aumento de mi frustración. No es así, Karen. No entiendes. Todo esto valdrá la pena al final. Negué con la cabeza. James, salir solo contra la tienda sin decirme nada, eso es lo que no entiendo. ¿Cómo pudiste ser tan imprudente? Antes de que pudiera responder, Patricia entró. Su expresión se torció al ver los documentos en mis manos. ¿Qué es todo esto?, preguntó con tono cortante. James intentó explicar, pero lo interrumpí, empujando los papeles hacia ella. ¿Sabías de esto? Patricia apenas echó un vistazo a los documentos y los desestimó con un gesto. Claro que lo sabía. James está haciendo lo necesario para nuestro futuro. ¿Y tú quién eres para cuestionarlo? Al final, solo eres la ayuda, dijo, con desdén. Sus palabras me calaron, pero también encendieron una resolución dentro de mí. ¿Solo la ayuda?, respondí, con la voz firme. He sido yo quien ha mantenido la tienda a flote mientras ustedes dos la trataban como su cuenta bancaria personal. El rostro de James se puso pálido y Patricia parecía a punto de estallar. Malagradecida, comenzó, pero la interrumpí, sorprendida por la calma con la que hablaba. Lo que es malagradecido es no reconocer el esfuerzo que alguien pone en este negocio. Lo que es tonto es arriesgarlo todo por una casa que ni siquiera necesitamos. Ellos se quedaron en silencio, atrapados por sus propios errores. Salí de la habitación, con los documentos en mano, como un juicio pendiente. Más tarde ese día, la mesa de la cocina, que usualmente usábamos para comer en familia, se convirtió en el escenario de una discusión sombría, como si fuera un consejo de guerra en lugar de una charla sobre una tienda de golosinas. James aclaró su garganta, evitando mi mirada. Necesitamos hablar sobre el futuro de la tienda, dijo. Me senté, juntando las manos sobre la mesa, lista para abordar los problemas que habíamos ignorado por tanto tiempo. Mientras me sentaba allí, enfrentando la cruda realidad de nuestra situación, Patricia adoptó una expresión severa. Necesitamos ser realistas, Karen. La tienda no está generando suficiente para cubrir las deudas. Tenemos que encontrar dinero de alguna parte. La forma en que dijo "nosotros" hizo sonar las alarmas. Parecía que la responsabilidad recaía sobre mí. ¿Y qué sugieres?, pregunté, manteniendo la compostura. Sus ojos destellaron con una frialdad calculadora. Tienes esa herencia de tus padres. Podría cubrir las deudas y estabilizar la tienda. Me quedé sorprendida, sintiendo como si estuviera hablando con una extraña, no con la madre de mi esposo. ¿Quieres que use el dinero de mis padres? ¿El dinero que estaba destinado para mi seguridad personal?, pregunté, incrédula. James intervino rápidamente. No es como si estuvieras haciendo algo más con él. ¿Y qué hay de nuestra seguridad?, interrumpió Patricia, con tono tajante, dando a entender que mis fondos deberían ser un recurso familiar. Miré entre ellos, con el corazón encogiéndose. Soy parte de esta familia, pero parece que solo me reconocen cuando necesitan algo de mí. James se incomodó. No es así, Karen, pero estamos pasando por un mal momento. ¿Y esperas que simplemente entregue mi futuro?, pregunté, con incredulidad en la voz. Patricia se inclinó hacia mí, presionando su punto. Si te importa esta familia, sí. Pensé en todas las largas horas y noches sin dormir que había pasado tratando de mantener la tienda a flote. Si hago esto, si uso mi herencia, quiero 1/3 de la tienda, quiero ser copropietaria. El cuarto quedó en silencio. Luego, Patricia soltó una risa despectiva, un sonido duro que resonó en las paredes. ¿Tú, copropietaria? No seas ridícula, no tienes madera para los negocios. Me levanté, y mi silla raspó el suelo con un ruido fuerte. Entonces, encuentra otra forma de cubrir tus deudas, porque mi herencia no es tu fondo de emergencia. El rostro de James era inexpresivo, pero el de Patricia se puso rojo de rabia. ¿Dejarías que este negocio familiar se venga abajo?, preguntó, furiosa. He intentado salvarlo, respondí, mi voz baja pero decidida, pero no voy a quemarme a mí misma para mantenerlos a ustedes calientes. Esa noche, una sensación persistente me llevó de vuelta a Sweet Sanctuary. La tienda estaba oscura, como esperaba, pero una luz tenue provenía de la oficina trasera, lo que indicaba que no estaba vacía.
Empujé la puerta y el tintineo familiar de la campanita sonó casi ominoso. El dulce aroma de los caramelos, antes reconfortante, ahora parecía espeso de engaños. Al acercarme a la parte trasera, los murmullos desde la oficina aumentaron. Al entreabrir la puerta, vi a James con los brazos alrededor de Lisa, la nueva chica, que se reía de algo que él susurró. Abrí la puerta por completo y se separaron al instante, sus rostros transformándose de sorpresa a culpa. Karen, tartamudeó James, enderezándose la camisa, no es lo que parece. ¿En serio? Porque parece que acabo de atrapar a mi esposo abrazando a otra mujer, respondí, con frialdad. Lisa se enredó con su cabello, evitando mi mirada. Solo estábamos revisando el inventario, a medianoche. ¿Con el inventario en los brazos?, respondí, sarcástica. Los ojos de James suplicaron. Karen, por favor, estás exagerando. Solté una risa breve, sin humor. ¿Soy yo la que exagera? ¿O es que la confianza y la sociedad que creí tener se rompieron de manera irremediable? La calma que me invadió era total. James dio un paso hacia mí, pero levanté la mano para detenerlo. No, James, no sé qué es peor, que me estés engañando o que mientas de manera tan patética. Lisa finalmente encontró su voz, aunque débil. Lo siento, Karen, nunca quise que esto pasara. La miré, tan joven, tan ingenua, atrapada en la trampa de un hombre incapaz de asumir sus errores. Deberías disculparte, y tú, James, deberías empezar a buscar trabajo, dije. James reaccionó de inmediato. No puedes despedirla por esto. Mi determinación fue inquebrantable. Puedo, y lo haré. Mañana voy a contactar a un abogado. Su rostro palideció. Karen, por favor, hablemos de esto. No hay nada de qué hablar, interrumpí con firmeza. Ya tomaron sus decisiones, ahora tendrán que vivir con ellas. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y salí de la habitación, la cabeza erguida, mientras sus súplicas se desvanecían tras de mí. A la mañana siguiente, la luz del día contrastaba con la oscuridad de nuestra casa. Después de pasar la noche en mi departamento, propiedad que mantenía para alquiler, me senté en la mesa de la cocina cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de James. Tentada a ignorarlo, la curiosidad me pudo. Era una foto de una carta bancaria que exigía el pago inmediato. Abajo, escribió, necesitamos hablar. Esto es serio, respondí, voy en camino. Me preparé para enfrentar lo que me esperara. Cuando llegué a la tienda, James y Patricia ya estaban allí, caminando nerviosos. Patricia me vio primero. Su rostro se oscureció. Decidiste aparecer, ¿verdad?, me espetó. Asentí, encontrándome con su mirada desafiante. ¿Querías hablar?, pregunté. James me entregó la carta. El banco nos está presionando, podríamos perderlo todo. Revisé la carta, sin sorpresa ante las cifras, pero incómoda. ¿Cuál es el plan?, pregunté. Patricia me miró furiosa. No estaríamos en este lío si hubieras ayudado cuando te pedimos. La ignoré y miré a James. ¿Qué vas a hacer? Él lucía derrotado. Se pasó una mano por el cabello. Pensé que podrías cubrirlo con tu herencia. Solté una risa amarga. Te lo dije. No voy a cubrir esta cuenta sin tener parte en el negocio. Patricia dio un paso adelante, desafiante. Estás siendo irracional, Karen. Esto es un negocio familiar. La miré fijamente. ¿Y dónde estaba esa familia cuando tu hijo malgastaba nuestro dinero y contrataba a sus amigos para hacer favores? James abrió la boca para responder, pero se quedó callado, mirando al suelo. No puedes jugar la carta de la familia solo cuando te conviene, continué. Tendremos que encontrar otra forma de salir de esto. James murmuró, derrotado. Entonces, tendrán que hacerlo. De repente, Patricia sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Está bien, pero si no vas a ayudar, entonces quedas fuera. Lo manejaremos. Estás despedida, lo dije con frialdad, mirándola fijamente. El silencio que siguió fue pesado, casi asfixiante. No aparté la mirada. ¿Así, de una vez?, preguntó James, incrédulo. Así, de una vez, confirmé. Necesito que entiendas algo, continué.
mi voz firme. He reunido pruebas, fotografías, registros, cada peso que has malgastado. Si crees que puedes despedirme y enterrar todo este desastre, estás muy equivocada. La sonrisa de Patricia se desvaneció, su confianza comenzó a flaquear. No te atreverías. Oh, pero sí me atrevería, respondí, y cuando me vaya, me llevo conmigo mis logros bien ganados. A ver cómo les explicas al banco por qué este lugar se hunde sin su verdadero pilar. Han pasado meses desde la última vez que pisé Sweet Sanctuary. Mi vida ahora sigue un nuevo ritmo. El tranquilo murmullo de la productividad, el crujir del papel y la constante resolución de desafíos habían reemplazado el dulce aroma de los pasteles. Ahora, sentada en mi oficina limpia y moderna, un mundo distante del caos de la tienda, me sentía a años luz de donde solía estar. Mi teléfono sonó. Angela apareció en la pantalla. Era una excompañera, la única conexión que me quedaba de esa parte de mi vida. Hola, Angela, ¿qué hay de nuevo? Respondí, con un ligero nerviosismo en la voz. Sabía que las noticias de Sweet Sanctuary siempre traían viejos recuerdos. ¿No te has enterado? La voz de Angela estaba llena de incomodidad. La tienda cerró la semana pasada. El banco se la embargó, incluso su casa. Una extraña sensación de alivio inesperado me invadió. ¿Y James y su mamá cómo están? Pregunté, temiendo la respuesta. No muy bien. Se fueron a vivir con la tía de él. Han estado muy reservados. Gracias por avisarme. Respiré profundamente. El peso de la noticia se instaló en mí. Hubo una pausa, y luego Angela añadió. Karen, todos sabían que tú eras el alma de ese lugar. Ya no era lo mismo después de que te fuiste. Una pequeña sonrisa triste se asomó en mis labios. Gracias por decirlo. Charlamos un poco más antes de terminar la llamada. Miré por la ventana, observando la calle llena de gente. El mundo seguía su curso mientras yo estaba firmemente anclada en este nuevo capítulo. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Su cita de las 4 está aquí, anunció mi asistente. Gracias, que pase, respondí, dejando atrás los últimos vestigios de nostalgia. Una pareja entró, con el rostro preocupado por el estado de su negocio. Al levantarme para saludarlos, sentí una chispa de energía. Este era mi terreno ahora. Hemos escuchado cosas excelentes sobre ti, Karen, dijo la esposa mientras se sentaban. Dicen que eres la mejor en manejar crisis. Sonreí, sintiéndome a gusto con el reconocimiento. Trataré de estar a la altura de eso, respondí. Ahora, cuéntenme sobre su negocio y veamos cómo podemos ponerlo en marcha otra vez. Mientras detallaban sus problemas, mi mente empezó a llenar de estrategias. Este era mi campo, donde los problemas no eran obstáculos, sino oportunidades esperando ser resueltas. Sweet Sanctuary, con todos sus recuerdos agridulces, ya quedaba atrás. Por delante, había un futuro que yo misma había trazado, uno de resiliencia, redención y nuevos comienzos. Cuando terminó nuestra reunión, la ansiedad de la pareja se transformó en sonrisas de esperanza. Se fueron renovados, y yo regresé a mi escritorio, sintiéndome más ligera que en meses. Fue entonces cuando me di cuenta, las victorias más gratificantes llegan después de las pruebas más duras. El futuro era mío para moldearlo, un paso deliberado a la vez. Después de regresar de un viaje internacional que me tuvo fuera durante una semana, me sorprendió una llamada inesperada de mi suegra, Judy. Su voz estaba llena de emoción mientras compartía la noticia de que habíamos recibido un ingreso inesperado de $52,000. Confusa, traté de recordar si había habido alguna ocasión reciente en la que pudiera haber estado en juego una suma tan grande de dinero. Como diseñadora de joyas freelance, tengo una cuenta de ahorros para emergencias, pero ciertamente no guardo grandes sumas de dinero por ahí. Además, mi tarjeta bancaria, a la que nadie más tiene acceso, estaba conmigo de forma segura. Antes de poder preguntar más, Judy, sonando triunfante, explicó que había encontrado el dinero en un cajón del aparador y asumió que estaba bien tomarlo, ya que, según ella, estábamos bien financieramente. Me agradeció y dio a entender que podría depender de mí para recibir ayuda financiera en el futuro. Antes de colgar abruptamente, me quedé perpleja, preguntándome de dónde había salido ese supuesto dinero de $52,000. La confusión persistió hasta que mi esposo, Edward,
regresó del trabajo y aclaró la situación. Al parecer, hubo un gran malentendido. Sin embargo, un mes después, Judy comenzó a llamarme de nuevo sin cesar. Al principio, ignoré las constantes llamadas, pero las notificaciones insistentes finalmente me llevaron a contestar el teléfono. La voz de Judy llenó la habitación, cargada de acusaciones sobre mi supuesta negligencia. Ella se sentía agraviada, pero desde mi punto de vista, solo estaba enfrentando las consecuencias de sus propias suposiciones. Edward y yo llevamos vidas ocupadas. Ambos estamos profundamente involucrados en la gestión de mi negocio de joyería, que ha crecido rápidamente en los últimos años. Al principio de nuestro matrimonio, el trabajo estable de Edward en el mundo corporativo nos mantenía, mientras que mis proyectos de diseño eran esporádicos. Pero alrededor de los 35 años, mi negocio comenzó a despegar. A medida que empezó a requerir más de mi tiempo y atención, Edward tomó una decisión audaz. Dejó su prometedora carrera corporativa para unirse a mí a tiempo completo. Juntos, conseguimos contratos con algunas de las principales marcas internacionales, lo que impulsó nuestras carreras y nuestras vidas personales. El éxito trajo consigo nuevos desafíos, especialmente cuando se trataba de gestionar las expectativas de Judy. Ella vivía sola en la casa familiar y a menudo veía nuestra vida a través de una lente de envidia. Aunque nuestro negocio requería asistir a lanzamientos de productos, reuniones con ejecutivos y cenas en lugares exclusivos, Judy veía estos compromisos como meros pasatiempos. Sus peticiones financieras se volvieron cada vez más personales. En una ocasión, incluso me pidió dinero para organizar una fiesta. A pesar de los altos costos y las obligaciones que conllevaban mantener la imagen de nuestro negocio, vivir una vida aparentemente glamurosa no era una elección para nosotros. Era una necesidad para nuestro negocio, pero Judy a menudo malinterpretaba nuestro estilo de vida, haciendo comentarios sarcásticos sobre nuestra vida de lujo. Decía, te envidio, siempre comiendo en lugares caros, vistiéndote tan bonito, sin entender que esos eran gastos relacionados con el trabajo, no indulgencias personales. Edward, siendo su hijo, a veces cedía a sus peticiones, justificando que era un pequeño precio por la paz. Si darle un poco de dinero la mantiene tranquila, entonces vale la pena, decía él. Pero con el tiempo, las demandas de Judy solo aumentaron. Recientemente, me pidió un vestido nuevo y un bolso a juego para un evento próximo, lo que nos dejó frustrados. Ya habíamos configurado una tarjeta de crédito para ella, específicamente para gastos personales, pero Judy tenía la costumbre de gastar de manera descontrolada. A pesar de las múltiples advertencias de Edward sobre su gasto excesivo, Judy seguía viviendo por encima de sus posibilidades. Esto creó tensiones entre nosotros, ya que tratábamos de equilibrar el apoyo a la familia con la necesidad de mantener la integridad de nuestro negocio. Un día, Judy admitió que había comprado un anillo exquisito sin consultarnos previamente, sin darse cuenta de la presión financiera que sus gastos desmesurados nos estaban causando. Preocupados, decidimos que lo mejor era recuperar la tarjeta si su comportamiento no cambiaba. Simplemente no podemos cubrir estos costos, le explicamos, ya que la tarjeta estaba a su nombre, pero Edward manejaba las cuentas. Judy parecía tratar la tarjeta como si fuera un recurso ilimitado, sin entender que cada compra eventualmente tendría que pagarse. A medida que intentábamos gestionar su gasto, Edward estableció un límite en la tarjeta. Esta decisión desencadenó una confrontación. Judy llegó a nuestra casa furiosa porque no pudo pagar sus compras. ¿Qué diablos? No pude pagar mis compras el otro día, exclamó. Edward trató de explicarle con calma. Tuvimos que bajar tu límite mensual porque tus gastos excesivos estaban afectando nuestras finanzas. Judy no entendió. Pero ustedes dos siguen vistiéndose bien, yendo a lugares caros. ¿Cómo es que lo que yo hago es tan diferente? Protestó, viendo nuestros compromisos profesionales como simples recreos. Edward respondió pacientemente. Eso es parte de nuestro trabajo, Judy. Lo que hacemos no es lo mismo que lo que tú haces. Tú no vas a esos eventos porque son relacionados con el negocio. No son solo por diversión. Pero Judy seguía sin convencerse, sintiendo que no era justo no poder participar en esas actividades glamurosas. Durante un tiempo, la situación pareció calmarse después de que establecimos el límite de la tarjeta, pero Judy seguía expresando sus quejas durante sus visitas. A medida que el año llegaba a su fin,
surgió una emocionante oportunidad. Un fabricante extranjero nos propuso expandir nuestras operaciones a nivel internacional. Estaba emocionada ante la posibilidad de llevar mi negocio a un nivel superior. Y Edward, siempre tan apoyador, estaba completamente de acuerdo. Es una oportunidad que debemos aprovechar, me dijo. Pero la posibilidad de mudarnos al extranjero trajo consigo una nueva preocupación. Judy, nos preocupaba que ella insistiera en venir con nosotros. La idea de vivir en el extranjero era atractiva, pero la idea de gestionar las demandas de Judy en otro país era abrumadora. Cuando le compartimos nuestros planes, reaccionó tal como esperábamos. Quiero ir también, declaró, asumiendo que nuestra reubicación sería unas vacaciones largas. Edward intentó explicarle, nos vamos por trabajo. No va a ser tan relajado como crees. Pero Judy seguía escéptica, acusándonos de querer vivir aún más lujosamente en otro país sin ella. Están tratando de engañarme, dijo. Planean dejarme atrás, ¿verdad? Agotados por las discusiones interminables, Edward sugirió un compromiso. Está bien, no podemos llevarte con nosotros, pero, ¿qué tal si te pagamos un viaje de una semana en lugar de eso? Cubrimos tu vuelo y hotel, pero tú te encargas del resto. Judy se animó con esto. ¿De veras? ¿Están seguros?, preguntó. Edward le aseguró que sí, y por un momento pareció que la paz se restauraba, pero esa calma no duró mucho. Unos días después, mientras Edward estaba ocupado con los preparativos de nuestra mudanza, Judy apareció en nuestra casa sin previo aviso, dejándome preguntándome qué nueva exigencia tendría esta vez. Oye, Catherine, dijo Edward, ¿viste lo que hay en el cajón? ¿Qué pasó?, pregunté, algo confundida. El dinero que dejé en el cajón, lo saqué del banco hace 3 semanas y ahora ya no está. ¿Sabes algo de eso? De pronto, recordé la llamada de Judy sobre haber disfrutado de 52,000 pesos. Y todo comenzó a encajar. No me lo podía creer, pero estaba claro que ella había tomado el dinero. Judy me llamó más temprano, agradeciendo por los 52,000 pesos. Y dijo que se lo había pasado muy bien usándolos, le conté a Edward, mientras veía cómo su rostro se tornaba serio y preocupado. ¿Esos 52,000 pesos? Los saqué para cubrir las deudas de Judy, explicó, visiblemente tenso. Después de que bajara el límite en su tarjeta de crédito, comenzó a pedir dinero por otras fuentes sin avisar, y me di cuenta de la deuda que había acumulado. Así que confisqué todas sus tarjetas y saqué ese dinero para cubrir todo sin involucrar las cuentas de la empresa ni complicar nuestros registros financieros. Eso también era un gesto de despedida, porque nos íbamos a mudar al extranjero y no iba a poder ayudarla más con sus problemas financieros en persona. Tras la llamada, no me sorprendió saber que Judy había tomado el dinero sin avisar a nadie, pero cuando escuché su tono tan relajado al mencionarlo, me quedé completamente atónita. Judy estaba tan acostumbrada a comportarse de esa forma que no parecía entender la gravedad de lo que había hecho. Aunque me sentía desconcertada, decidí tomar acción. Me preparaba para hablar con Edward sobre el dinero, pero mi mente también estaba ocupada con los preparativos para nuestra mudanza. Las cosas estaban tomando un giro que jamás imaginé. Un mes después, y mientras nos preparábamos para mudarnos, Judy me llamó, y esta vez su tono era completamente diferente. ¿Por qué no me contestas? He intentado llamarte un montón de veces, dijo, casi llorando. Lo siento, he estado ocupada con la mudanza. ¿Qué pasa? ¿Es todo demasiado? Me están exigiendo pagos todos los días. No puedo manejarlo, confesó, claramente agobiada. ¿Has intentado hablar con Edward?, le sugerí, esperando que él pudiera ayudarla. No me contesta. Catherine, eres mi última esperanza. Por favor, ayúdame, imploró. Entonces me di cuenta de lo grave que era la situación. La mala administración de su dinero había llevado a Judy a un colapso financiero total. Ahora, sin la ayuda directa de Edward, buscaba desesperadamente mi apoyo mientras nosotros nos preparábamos para comenzar una nueva vida en el extranjero. A pesar de la ansiedad por nuestra mudanza y los esfuerzos para expandir nuestro negocio, sabía que resolver el problema de Judy era algo urgente que no podíamos dejar pasar. Sin embargo, también me sentía atrapada entre la lealtad a Edward y la necesidad de ayudar a su madre, quien claramente había malgastado la oportunidad que se le dio. Cuando finalmente hablé con Edward,
Su respuesta fue mezcla de agotamiento y resignación. Ya tenía todo listo para cubrir sus deudas antes de que nos fuéramos, pero ella desperdició la oportunidad, dijo, con tono distante. Ese dinero era para liberarla de sus problemas financieros, pero lo usó para irse de vacaciones. Ahora no hay excusas. Judy seguía llamando y, aunque una parte de mí quería ayudar, la otra sabía que Edward había tomado la decisión de cortar lazos con su madre por esta situación. Al final, decidí respetar su decisión y bloqueé el número de Judy. Los días siguientes, mientras empacábamos para mudarnos, encontré algo más que me dejó en shock. Judy tuvo que vender su casa para cubrir sus deudas, pero el dinero de la venta no era suficiente para saldar todo. El monto era tan grande que ni siquiera con la venta de la propiedad podía cubrirlo por completo. La venta de la casa de la familia me afectó profundamente, y Edward también parecía estar lidiando con el dolor de perder el lugar donde había crecido. ¿Nuestra casa ya no está? ¿Estás bien con eso?, le pregunté, sintiendo su tristeza. ¿Cómo podría estar bien con eso? Pero ya no hay nada que podamos hacer, respondió Edward, con voz melancólica. Me sentí como cuando perdí la casa de mis padres. Ambos estábamos atravesando un proceso de duelo, pero en medio de todo eso, sabíamos que teníamos que centrarnos en nuestro futuro y en la nueva vida que nos esperaba en otro país. El dolor de perder una casa familiar me tocó profundamente, y ver a Edward lidiar con esa pérdida me afectó mucho. Pero sabíamos que era hora de seguir adelante y prepararnos para lo que venía. No solo se trataba de la pérdida física de un edificio, sino de perder una parte de nuestra historia compartida y nuestro refugio emocional. Todo esto ocurrió mientras Judy, su madre, seguía formando parte de nuestras vidas. La mezcla de dolor y desplazamiento en circunstancias tan difíciles era indescriptible, revelando un impacto mucho más profundo que la pérdida de solo ladrillos y cemento. Era como si estuviéramos perdiendo una parte de nuestra esencia misma. En medio del torbellino de nuestra nueva vida, Judy, ahora viviendo en un apartamento modesto, luchaba con la dura realidad de manejar deudas abrumadoras a su edad. Conseguir un trabajo de medio tiempo representaba un desafío considerable. Las oportunidades laborales para personas mayores eran escasas. A menudo demandaban mucho esfuerzo físico y rara vez eran bien remuneradas. El contraste con su vida anterior, marcada por la libertad financiera y el gasto sin límites, era brutalmente evidente y emocionalmente complicado. Aunque era difícil verla sufrir, también era un recordatorio doloroso de que su situación era en gran medida consecuencia de sus propios errores financieros. De alguna manera, la situación de Judy nos enseñó una lección de vida importante. Las acciones tienen consecuencias y la responsabilidad financiera es crucial en todas las etapas de la vida. Mientras tanto, en nuestro nuevo entorno, el negocio estaba prosperando. La mudanza al extranjero había colocado nuestra marca inesperadamente en el centro de atención internacional, atrayendo una constante oleada de consultas y ofertas de todo el mundo. Cada nuevo correo electrónico o llamada telefónica traía consigo la promesa de un mayor crecimiento y colaboración, lo cual era emocionante pero también exigente. Sin embargo, a pesar de nuestro éxito profesional, nuestras vidas personales sentían la presión de horarios interminables. El sueño de ampliar nuestra familia parecía algo lejano, un objetivo que esperaríamos retomar una vez que las demandas inmediatas hubieran disminuido. Edward, que se encargaba de múltiples roles, desde la logística hasta la gestión de clientes, sentía especialmente esta tensión. Como socios tanto en el negocio como en la vida, a menudo nos encontrábamos reflexionando sobre nuestro futuro y tratando de alinear nuestras ambiciones profesionales con nuestros deseos personales. Mirando desde la ventana de nuestro departamento hacia el paisaje urbano, con sus luces de neón difuminándose en la noche, me encontré contemplando el marcado contraste entre esta ciudad agitada y despiadada que ahora era nuestro hogar y la vida tranquila y estable que habíamos dejado atrás. La complejidad de nuestra nueva vida era tanto emocionante como aterradora, llena de tareas y decisiones interminables que nos ponían a prueba en cada paso. Reflexionando sobre la situación de Judy, así como sobre el impacto más amplio de nuestras propias decisiones familiares y financieras, empecé a comprender lo profundamente entrelazadas que estaban nuestras decisiones con la trama misma de nuestras vidas. Cada elección, cada sacrificio y cada éxito no solo moldeaba nuestras circunstancias inmediatas, sino que también contribuía al legado que estábamos construyendo.
Al embarcarnos en esta nueva etapa de nuestras vidas, manteníamos en mente el delicado equilibrio entre alcanzar el éxito profesional y cuidar las relaciones que definían quiénes éramos. Más allá de nuestros logros comerciales, el camino era una curva de aprendizaje continua, que nos recordaba constantemente la importancia de cada decisión y su impacto a largo plazo en nuestro futuro.